realizando o desarrollando pues en el chat. En este momento tenemos muchos participantes, son participantes de diversas, digamos, de diversos grados técnicos. Es decir, tenemos médicos, tenemos estudiantes de medicina, tenemos entrenadores deportivos, tenemos licenciados en educación física, profesores y docentes. Entonces vamos a tratar de hacer una presentación como común para todos los tipos de personas que tenemos en este momento. Es decir, cuando tengamos que llegar al tecnicismo del diagnóstico y el tratamiento, pues lo haremos, pero también contemplaremos, digamos, la facilidad de entendimiento para los otros públicos. ¿Listo? Entonces, hablando de lesiones comunes o deportivas más comunes o más frecuentes, entonces vamos a empezar a hacer un abordaje general de las principales lesiones y al final ya nos quedaremos como con más detalle en cada una de ellas. Entonces, empezamos desde las lesiones musculares, que son como las más comunes, que son las lesiones propias del músculo. Son lesiones, una de ellas se llama la contractura muscular, que es una contracción involuntaria y permanente de un músculo o de un grupo muscular, ¿cierto? La llaman frecuentemente contractura por la forma específicamente en que adopta el músculo y es visible, digamos, en el examinador y en el mismo deportista, porque normalmente mantiene la parte afectada pues como con un acortamiento. Entonces estas son generalidades y ya después entramos como en cada uno de los detalles. La distensión que viene del término dis y tensión, que es un trastorno o una alteración en la tensión. Es sinónimo como un estiramiento de un tejido. En este tejido podría ser el tejido muscular o el tejido en la piel o el tejido óseo, no se presentaría sino en niños. Entonces, normalmente se produce un movimiento o un estiramiento en la extensión. La rotura fibrilar, en el término rotura, pues también quiero dar claridad que podemos hablar de ruptura o de rotura, ¿cierto? Normalmente cuando hablamos de ruptura hablamos más como de temas emocionales, afectivos, y cuando hablamos de rotura hablamos más de materiales. En este caso, preferí dejar incluido la palabra rotura fibrilar o rotura de las fibrillas. Recordar que una fibra muscular es el elemento contráctil del músculo y está formado por miofibrillas compuestas por proteínas contráctiles, que lo que van a hacer es la contracción muscular. Cuando una de esas, digamos, miofibrillas o el paquete se rompe, entonces estamos hablando de una ruptura fibrilar. Voy a dejar de compartir un segundo porque hay varias personas pendientes por ingresar. Listo, continuamos. Estas lesiones que son propias del tendón, es importante que sepamos o recordemos que hay una parte en el músculo se une a los huesos de dos maneras, inicialmente con un origen y posteriormente con una inserción, que esa parte final en la unión con el hueso, esa parte se llama el tendón. Y ese tendón es como la parte móvil de la, digamos, de la articulación, y la parte fija es la parte del origen. Entonces, normalmente en la parte que más movilidad tiene, que es el tendón, la parte final, en esa parte donde normalmente se pueden romper o se pueden inflamar. Entonces hablamos de una tendinitis o de una ruptura o rotura del tendón. Ahí es donde más fácil se rompe. Claro que tenemos lesiones también, dependiendo de la gravedad, que se originan en el vientre muscular, o sea, en la mitad, o en el origen, que hay varios grupos musculares que, como ustedes saben, tienen varios temas de origen, varios huesos en los cuales se puede originar. ¿Listo? Entonces, hablamos de la tendinitis, que es una inflamación, que es inflamación del tendón. Otra de las lesiones comunes se llama la tenosinovitis. Recordemos que los tendones, que son la parte final de los músculos y que se van a unir en el hueso, tienen una vaina, ¿cierto?, que envuelve estos tendones. Entonces, cuando se inflama esta vaina, afecta el funcionamiento del tendón, es decir, el deslizamiento que pasa por el tendón por la vaina, y eso genera un dolor. Entonces hay tenosinovitis, muy comúnmente como la tenosinovitis de Kerbein,
las tenosinovitis en la mano, en los músculos flexores y extensores de la mano, las estilitis y toda esta serie de afecciones que normalmente se presentan porque la vaina está apretando mucho el paso del tendón y lo va a empeorar en el día a día. Igual el túnel del carpo, pues no lo tengo acá, pero es el carpo, la fascia que cubre o el recubrimiento que cubre el retináculo flexor de la mano, se puede, digamos, empezar a disminuir su espacio y no solo va a comprimir las estructuras tendinosas, sino también las estructuras nerviosas y el nervio que va pasando por ahí y por eso da esa sensación de hormigueo, dolor y malestar. Normalmente estas tenosinovitis se necesita un reposo adecuado para que esta inflamación transitoria pues deje de pasar y mejoren los síntomas. También están las rupturas y las desinserciones tendinosas, porque también el trauma, recuerden lo que les había contado, que en la parte final del hueso, ¿cierto? En la inserción del músculo, que es la parte más lábil, que es por donde más fácilmente se puede romper, entonces con un trauma de alta energía puede ocasionar rupturas totales o rupturas parciales de estas superficies tendinosas. Otro grupo grande se llama las lesiones articulares y en las lesiones articulares tenemos un gran grupo que se llama los esguinces. Los esguinces sabemos que no tiene que ver con la parte ósea ni con la parte realmente articular, pero hace parte de esa articulación. Entonces es importante en la mecánica del trauma saber cuáles son los movimientos articulares que se presentan y por qué se presentan. Esta la dejamos al final, vamos a dar un espacio, digamos, lo más especializado para el tema de esguinces. Pero también tenemos la famosa sinovitis que les había hablado ahora, que es la inflamación de la membrana sinovial, especialmente al final en los tendones. Se trata mucho con reposo, ahorita vemos específicamente cómo, pero es inflamación en la articulación, puntualmente en la membrana sinovial. Recuerden que las articulaciones tienen varios componentes, tienen cápsula articular, tienen membrana sinovial, tienen líquido sinovial y cualquiera de estas partes se puede inflamar produciendo, en este caso, solo la membrana, una sinovitis. Las famosas lesiones meniscales, recuerden bien los meniscos, son como una especie de fibrocartílago, como un colchonete que, digamos, está localizado entre los cóndilos femorales y los platillos tibiales y nos va a servir puntualmente para alivianar la carga en posición de pie, en posición longitudinal que nosotros normalmente ejercemos. Cuando un menisco de esto se rompe o se daña, pues ahorita más tarde vamos a mirar el tipo de diagnóstico y tratamiento más acertado y las maniobras específicas para lograr su diagnóstico y su tratamiento posterior. Tenemos la famosa bursitis, que son las bolsas o bursas, que están en la mayoría de las articulaciones y que nos ayudan específicamente para proteger. Yo siempre lo enseño como esas famosas bolsitas que ponen en las cajas cuando compramos electrodomésticos para protegerla de golpes. Así más o menos tenemos esas bursas y nos ayudan, pero son supremamente dolorosas cuando se inflaman por el movimiento y por otra serie de causas y aparece la famosa bursitis o inflamación de estas bursas serosas. Famosas luxaciones y subluxaciones. La luxación, para recordarles, recuerden que es la separación permanente de una parte de la superficie articular. Recuerden que una articulación está formada por lo general por dos huesos y esos dos huesos forman articulaciones móviles, inmóviles, semimóviles y cuando se separa uno de los componentes de esa articulación hablamos de luxación o cuando se separa digámoslo, no de una manera completa, entonces hablamos de una subluxación, ¿cierto? Normalmente estas luxaciones pueden quedar recidivantes, entonces hablamos de una luxación crónica o recidivante y normalmente estas terminan en manejo quirúrgico. Las lesiones del hueso, estas lesiones del hueso normalmente podemos hablar de varias, entre ellas las más comunes son la periostitis, que es la inflamación del periósteo, que es la membrana que cubre o recubre la superficie, digamos, externa del hueso. Es supremamente dolorosa porque por ahí pasan también las terminales nerviosas y produce ese dolor en la localización puntual donde nos esté afectando. Las famosas fisuras, que son, yo los describo como una hendidura o una rotura parcial del hueso, ¿cierto?
Y la fractura, que vamos a hablar también largamente en el transcurso de la charla, que es una pérdida de la solución de continuidad en el hueso. Puede ser traumático o puede ser espontánea, y existe normalmente deformidad y tumefacción. En otros casos no hay deformidad evidente, pero siempre requiere tratamiento médico. Y aquí, cuando lleguemos a su punto, voy a hacer bastante énfasis porque hemos encontrado varias fisuras o fracturas que normalmente no producen deformidad y producen un dolor muy mínimo. Entonces eso nos hace equivocar en el diagnóstico y decirle a la persona pues que no tiene nada, que continúe su actividad física y se vuelven crónicas, y muchas veces estas fracturas o fisuras pegan a los 15 días, forman un callo óseo, pero la rehabilitación y la fisioterapia primero no pegó de la mejor manera, no quedó angulada, y posteriormente a eso puede presentar dolores, digámoslo así, crónicos en el transcurso, digamos, del tiempo. Bueno, voy a darle otra vez, voy a dejar de compartir porque hay otras personas que están pendientes por ingresar. Listo, continuemos. Recordar que hay fracturas cerradas y hay fracturas abiertas. Ahorita también las definimos muy bien, pero así por encima, la fractura cerrada es la que no rompe o no traspasa ni la piel ni el tejido celular subcutáneo. Y las fracturas abiertas es la que pasa la piel. Estas fracturas abiertas son supremamente peligrosas por el riesgo infeccioso, ¿cierto? El riesgo de que la parte o la estructura ósea que sale no solo rompe la piel, sino que puede romper por aquí las estructuras vasculares, las estructuras nerviosas, y no solo eso, sino que la piel es el principal medio o elemento o barrera de seguridad ante las infecciones. Entonces, al salir este hueso, entonces vuelve e ingresa en una fractura abierta que reingresó y trae todos los gérmenes de afuera. Entonces, esto posteriormente puede dar una inflamación en la médula ósea, o puede dar una osteomielitis, que es muy común posterior a todo este tipo de fracturas. Existen también fracturas múltiples, o sea, de 2 o más huesos, o una fractura simple. Recordar también las fracturas, existen diferentes componentes. Entonces existe una fractura transversa, que es diametral, una fractura espiral, que es como en giro o en cambio del eje, o una fractura oblicua, que es una fractura entre longitudinal y transversa, o las fracturas por compresión, que son digamos, las fracturas de los discos intervertebrales o de las vértebras, cuando tenemos un trauma de alto impacto, digamos, en golpe desde la cabeza, situación longitudinal, o un trauma de caídas de alturas. Entonces, en esta clasificación, aquí vamos a hacer un freno y vamos a decir, todo lo que hemos hablado en este momento, pues nos puede clasificar los diferentes tipos de lesiones musculares, lesiones nerviosas, lesiones óseas, lesiones tendinosas, lesiones completas, lesiones cartilaginosas o de ligamentos en los traumas deportivos. Entonces, ahora sí, metiéndonos en los traumas deportivos, existen traumas deportivos directos y traumas deportivos indirectos. ¿Cuáles son los traumas deportivos directos? Son los que la fuerza aplicada está directamente implicada al sitio de la lesión. Es decir, una patada en la mitad, en la diáfisis de la tibia. Entonces puede presentar una fractura exactamente en ese sitio de lesión. O existen mecanismos de lesión o traumas indirectos, donde la fuerza aplicada está distanciada del sitio donde se produce la lesión. Ejemplo, y por lo general aquí se utilizan las palancas. El ejemplo más común es cuando el tobillo se fija en el terreno de juego, no se puede mover, y la fuerza digamos, sale, o la lesión sale específicamente por el tema de la rodilla. Entonces rompe un ligamento, rompe el menisco, pero la fuerza que se hizo, que se aplicó, fue directamente en el tobillo, o viceversa. En la rodilla se aplicó la fuerza y en el tobillo se produce la lesión. Ahorita vamos a mirar con más detalle eso. Entonces, ¿cuáles son las lesiones deportivas más frecuentes? Aquí ya vamos a hablar de varios grupos. Entonces vamos a empezar primero por unas lesiones, digamos, básicas que se presentan en los escenarios deportivos y que es importante que ustedes las aprendan a manejar. Y de ahí vamos a unas lesiones un poquitico más complejas que se
se transfieren del escenario deportivo hacia los escenarios de salud, en los centros de salud, en las IPS y posteriormente probablemente terminen en un quirófano. Entonces vamos a hacer como todo ese abordaje. Entonces la clasificación se pueden clasificar en heridas punzantes, que son las que normalmente se presentan por objetos puntiagudos. Ahorita miramos algunos ejemplos. Heridas cortantes, las que se presentan con objetos que normalmente tienen filo, como cuchillos, latas, rejas. Cortopunzantes, que son la combinación de los dos conceptos, que son puntiagudos y filosos. Las famosas abrasiones, que comúnmente las conocemos como raspaduras y muchas veces son consideradas o causadas por la fricción. Ejemplo, los patinadores, las personas, los futbolistas que también con estas canchas sintéticas se caen, se raspan y producen unas lesiones que ahorita vamos a mirar cuál es el diagnóstico o cómo se hace el diagnóstico y hasta dónde debemos llegar y el tratamiento posterior. Las laceraciones, ¿cierto? Que son lesiones producidas por desgarros de tejidos, que pueden también ser muy mínimas o pueden ser muy avanzadas hasta el alto grado que hay laceraciones musculares porque se llevó totalmente el tejido. Aquí tenemos algunos ejemplos, las heridas graves, como las amputaciones, las famosas avulsiones, las lesiones por aplastamiento, las lesiones por objetos punzantes, que inclusive muchas veces llegan con el objeto incrustado pues como en la piel o entre el hueso o entre el músculo y ahí hay que hacer un manejo quirúrgico. Las abrasiones, aquí en estos objetos punzantes, de una vez les doy la recomendación, es no retirar el objeto. El objeto hay que tratar de dejarlo ahí y trasladar la persona directamente al centro de salud o al centro asistencial con el objeto en esa parte. Se han visto mayores complicaciones cuando retiramos todos estos objetos que el daño que hizo al ingresar. Las famosas abrasiones y las laceraciones que forman como las heridas. Entonces en heridas tenemos la descripción de las heridas como toda lesión traumática de la piel o de las mucosas que pierda o que altere la solución de continuidad de las mismas y afecta todas las estructuras que tenemos ahí. ¿Cuáles son esas estructuras? Entonces tenemos la piel, el tejido celular subcutáneo, tenemos la grasa que hay alrededor y tenemos inclusive la parte muscular o a veces que ingresan hasta la parte ósea. Dependiendo de la profundidad es donde tengamos. Tenemos lesiones supremamente graves, tenemos lesiones mínimas y dependiendo de eso, pues es su tratamiento. Normalmente, ahorita al final hacemos como que se debe hacer en todas estas partes, pero normalmente aquí lo que tenemos que hacer es proteger que no se sigan presentando ese tipo de lesiones. Entonces muchas veces hay que tapar, hay que vendar, hay que ocluir, dependiendo de esto, y para proteger que no haya una complicación con una sobreinfección posterior. Heridas también, digamos, de origen traumático, en la que, como les decía, se pierde la continuidad de uno o más tejidos, ¿cierto? Desde las heridas leves hasta heridas un poquitico más avanzadas. Heridas también que son abrasivas, que son causadas básicamente por la fricción o el frotar con una superficie que por lo general no es lisa, sino es áspera, es rugosa y producen las famosas escoriaciones o las raspaduras. Las cortantes, como habíamos dicho, que se producen, las lesiones se caracterizan por tener, por lo general, los bordes son irregulares. Esto a diferencia de una herida cortante que se hace por un cuchillo, en las cuales los bordes son muy regulares y se hace muchísimo más fácil la sutura. Por lo general, los cortantes en los escenarios deportivos casi siempre son de bordes irregulares y por eso, digamos, se hace más difícil hacer la sutura y la cicatrización posterior que puede dejar algún tipo de cicatriz que no mejora. Ahora pues vamos a mirar en el tema del tratamiento cómo se afrontan normalmente, pero en este momento están anotando o trabajando con el tema de las clips, de las ganchos, de los digamos cobertores que ayuden metálicamente a acercar todas estas dos superficies, pero no está autorizado en este momento algunos tipos de barnices, de pinturas, de sustancias que inclusive hemos encontrado en los sitios de atención
Yo tuve una vez un paciente que se echó de estos pegamentos industriales porque pegaba súper bien y efectivamente sí le pegó, pero le trajo pues una serie de complicaciones posteriores que se recomienda no utilizarlas. Las heridas punzantes, como les decía, que son provocadas por objetos que presentan una punta y que penetran en la piel y que hacen daño es dependiendo de la profundidad hasta hacia la que lleguen. Hemos tenido heridas que pasan sola con objetos muy grandes, objetos que son como tubos, que tienen una punta gruesa y que no hacen ningún daño en los órganos internos. Pasaron solamente por la piel y realmente no produjo absolutamente nada. Recuerdo mucho en los tramos deportivos había una reja de una cancha, digamos de estas, cancha sintética, y la reja estaba dañada y tenía la punta específicamente, digamos, apuntando como hacia la misma cancha. Entonces uno de los participantes se cayó, presentó la lesión y presentó una herida que afortunadamente fue totalmente superficial. Es decir, si eso hubiera presentado una lesión con profundidad, sería una herida que hubiera no solo penetrado a toras, sino hubiera dañado los órganos internos de esta persona. Entonces, muchas veces de estas heridas, digamos, penetran y solamente son superficiales, dañan la piel, pero la recomendación siempre es si esto quedó en la piel o en el tejido celular subcutáneo o en el músculo o en el hueso, no intentemos retirarlo, no intentemos sacarlo, sino que se queda ahí y asimismo en el centro médico con manos de especialistas, pues trataremos como de organizarlos. Los objetos contundentes, que son provocados por objetos romos, en los cuales pueden producir unas heridas que aparentemente son heridas por objetos cortantes, pero estas son heridas por aplastamiento. El mejor ejemplo de esto es cuando hay un golpe directo, es cuando dejamos caer un tomate al suelo y se producen estos agrietamientos que parece que se ocasionaran con armas cortantes, pero esto realmente es por contusión, por objetos contundentes. ¿Qué hay que hacer en la mayoría de los casos? Y esto, ojo a los profesores de educación física, a los licenciados, a las personas que están de primera mano en el momento en que se presente. Y aquí está la tríada del tratamiento y con esto, digámoslo así, nos ayudan muchísimo en el tratamiento de todo este tipo de lesiones. Lo primero es lavar la zona, pues ahora yo creo que no tengo que hablar mucho por todo este tema COVID, de la importancia que tiene el buen lavado de manos, el uso del jabón. Aquí me preguntan, ¿y si no tengo isodine? ¿Y si no tengo? El jabón le sirve, no tiene ningún problema, pero tiene que hacerse el lavado de manos y aplicar en la zona la desinfección con jabón. ¿Para qué se hace el lavado de la zona? Porque la mayoría de las lesiones al nivel de la lesión y al lado, o sea, perilesional, tienen bacterias, tienen virus, tienen hongos, tienen sustancias que no han podido ingresar a la parte interior del organismo por la primera barrera que nosotros tenemos, que es el de la piel. Pero en este caso, con la herida se rompió esa primera barrera, entonces ellos van a penetrar y van a dar o una celulitis o digamos, una osteomielitis si tenemos al lado del hueso, o una infección de tejidos blandos que se puede haber evitado con solo el lavar la zona en el mismo momento en que se hace. Y la otra cuña que importante que les doy es abundante agua. Si tenemos solución salina, perfecto. Si tenemos algún otro tipo de agua, lo podemos hacer. Pero como mínimo, el agua hay que tratarla de hacer a presión para que barra efectivamente todas esas bacterias que pueden quedar ahí, ¿cierto? Entonces yo siempre les recomiendo en las famosas bolsitas, como son escenarios deportivos, entonces siempre aparecen las famosas bolsas de agua. Eso sí, tengan mucho cuidado con la bolsa de agua, no destaparla con los dientes, porque pues entonces le estamos pagando las bacterias que hayan ahí. Siempre utilicemos de pronto una tijerita o alguna cosa puntual que podamos utilizar o que debamos utilizar para que no vamos a adicionar o añadir alguna infección más. Y a presión. Antisépticos, todos los botiquines que se tienen en todos los lados tienen como mínimo un antiséptico. Cualquiera de los antisépticos los podemos utilizar. Si queremos utilizar el isodine en solución en jabón, muchísimo mejor. Y yo siempre les recomiendo hacer un vendaje. El vendaje nos va a proteger después de tener este buen lavado,
el vendaje nos va a proteger, como es una superficie expuesta, pueden ingresar virus, bacterias, hongos y parásitos. Entonces lo que tenemos que hacer específicamente es vendar para proteger. Si no tienen vendaje, pueden poner algún apósito normal y trasladar. Siempre hay que trasladar. Aquí en esta charla les voy a tratar de recomendar que desafortunadamente los héroes ya se acabaron. Y entonces personal médico, no médico, personal licenciado, personal docente, personal estudiante, definitivamente uno intenta hacer de la mejor y con las mejores intenciones las mejores cosas. Pero finalmente, si usted le dice a la persona que no necesita consultar porque es una herida mínimo, pero para evitarle que se vaya y ponga, trasladémoslo a este momento de la vida en el cual usted va a llevar a una persona con una herida pequeña a un sitio donde hay infecciones por COVID y hay un montón de cosas, entonces usted con las mejores intenciones le dice que no consulte. Y después esa persona se sobreinfecta y le va a decir específicamente que por qué le dio ese mal consejo. Entonces, normalmente lo que hay que hacer es hacer lo básico y decirle a la persona que consulte para que continúen con el tratamiento. Bueno, vamos a pasar a unas lesiones de miembro inferior, ¿cierto? Esas lesiones de miembro inferior en las mismas elementos o escenarios deportivos se pueden presentar y las subclasificamos en dos tipos, en las heridas y en los traumas. Las heridas normalmente pueden terminar heridas sencillas o como las les mostré ahora, o heridas tan graves como las amputaciones. Y en los traumas tenemos la triada de fractura, luxación y esguince. Recuerden que la fractura es de hueso, la luxación también es de hueso, pero es más articular, la separación de las superficies, y el esguince es más de los ligamentos. Entonces ya los vamos a mirar así. La amputación, en la amputación así para que recuerden, porque también hemos tenido personas amputadas en los escenarios deportivos y es muy importante que ustedes sepan qué hacer y cómo actuar frente a una amputación que realmente es muy sencillo. La amputación básicamente es la pérdida de un fragmento de una extremidad. Puede ser desde media parte de la uña o puede ser hasta la falange o puede ser hasta el dedo o puede ser hasta la mano o puede ser una amputación mayor como una parte de la pierna, del tobillo o de la mano o del brazo o el antebrazo. Entonces cualquiera de esas que tenga se va a actuar de la misma manera. Siempre importante, los primeros auxilios que tenemos que tener es examinar las vías respiratorias de la víctima. Siempre es necesario hacerle la reanimación, el RCP normal, el básico y el avanzado. Nosotros debemos conocer, saber, los invito a que miren en internet todo el tema de reanimación, que realmente saberlo puede salvar la vida. Esto porque en las amputaciones graves puede llevar algunos traumas adicionales que no diagnosticamos en su momento. Me explico, una persona puede tener una amputación de una mano, pero puede también tener un trauma de tórax y todo el mundo se va a la mano y nadie le prestó atención al trauma de tórax y el trauma de tórax le disminuyó la capacidad de respiración y el paciente no se muere por la amputación en la mano, sino se muere por el trauma adicional. Entonces, siempre mirar el ABC de la reanimación. Segundo, si es necesario, es muy importante, es calmar a la persona. Hemos encontrado traumas como un trauma en amputaciones extremadamente doloroso y atemorizante. Las personas hacen de todo por el trauma menor y terminan adicionando un trauma mayor por el desespero. Es decir, tenemos un trauma mínimo en una uña, así sea de amputación, pero las personas salen corriendo, hacen una serie de cosas, se chocan en el carro, se chocan en el traslado, adicionan un trauma, se tiran de los balcones y estos no son ejemplos ficticios, son ejemplos reales. Hemos tenido personas que han tenido accidentes y lesiones muy mínimas, que son amputaciones, claro que sí, pero que calmando a la persona no va a pasar nada más, pero se tiran de un balcón, bajan la escala súper rápido y se ruedan, entonces es adicionar a un trauma que podemos catalogar a clasificar como menor, un trauma mayor. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte, sobre todo calmar. Controlar la hemorragia, y la hemorragia básicamente la podemos controlar haciendo presión directa. Presión directa con lo que tengamos.
obviamente es más importante tener una compresa previamente limpia, ¿cierto? O un vendaje previamente limpio, pero si no tenemos, con lo que tengamos, hacer una presión directa. Y aquí sí es como en las películas, si nosotros hacemos una compresión directa sobre la superficie, podemos controlar, hacer una vasoconstricción de ese vaso previamente que está roto y lo podemos organizar. Y también es importante guardar siempre, siempre y conservar la parte que fue amputada y llevarla a su sitio. Eso lo podemos hacer en hielo, con agua, con cualquiera de los sitios, lo podemos organizar. No intente lavar, no intente desbridar, no intente quitar, sino que llévelo, solamente lo pone en un vaso y se lo lleva específicamente hacia el sitio donde es. Ya que el cirujano plástico, el cirujano general, allá defina que no va a hacer nada con ese miembro amputado, entonces finalmente pues ya no es responsabilidad de ustedes, pero lo vamos a llevar hasta el especialista con esa parte para que él evalúe la viabilidad del sitio o del miembro amputado y que pueda volver a reinsertarlo. Normalmente se deben tomar medidas anti-shock, cubrir muy bien al paciente, controlar la hemorragia y llevarlo rápidamente y estarle controlando los signos vitales mientras lo traslada y permanecer con la persona afectada o con la víctima todo el tiempo. Muy bien, vámonos entonces a los otros traumas. Entonces eso era con las heridas y con las amputaciones y ahorita vamos aquí con el tema de los traumas. Entonces en el tema de los traumas tenemos las fracturas y la fractura también podemos tener las luxaciones y también podemos tener los esguinces. Y en algunas personas, y lo hemos visto con alguna frecuencia, tiene una luxofractura con ruptura de los tendones. Entonces tiene las tres en el mismo momento. De esas tenemos los famosos esguinces o las famosas heridas con salida del material óseo. Entonces las fracturas, digamos, una fractura básicamente se define como lo habíamos analizado, una pérdida de la continuidad del tejido óseo, ¿cierto? Entonces el tejido óseo se puede, en este caso, es una fractura transversa con desplazamiento de los segmentos óseos por más de 1 o 2 centímetros. Estas fracturas no van a pegar así, o perdón, sí van a pegar así, pero van a pegar mal angulada, entonces va a quedar con un acortamiento de la extremidad. Entonces siempre, siempre, siempre para este tipo de fracturas debemos inmediatamente remitir para hacer las ayudas necesarias como las radiografías, las tomografías, las resonancias en el momento en que se necesite y hacer el abordaje adecuado. Esas fracturas se pueden clasificar en varios estadios, pero aquí tengo varias clasificaciones que son importantes para todos nosotros. La primera, las fracturas cerradas y abiertas. Entonces, las fracturas cerradas, que son las que no salen, o sea, no traspasan la parte de la piel y el tejido celular subcutáneo o alguno de los extremos, siempre en esas fracturas tenemos que tener en cuenta todos estos signos que tenemos acá, como son los extremos fracturados dentro de la cavidad, mirar hacia dónde quedaron, a ver si esos dos extremos están alineados o no, y no intentemos alinear, porque no solo va a causar muchísimo dolor, sino que puede lesionar el mismo hueso que previamente estaba lesionado. Ejemplo, en las fracturas de leño verde intentamos reducir sin un conocimiento adecuado y vamos a completar una fractura de leño verde en una fractura completa. Puede que no tengan heridas y si nosotros empezamos a movilizar, vamos a ocasionar una fractura. Entonces convertimos una fractura cerrada en una fractura abierta. Si hay sensación de hinchazón, si hay sensación de hormigueo, cada vez que haya sensación de hormigueo es porque el nervio está intacto, el nervio no se dañó, o si se dañó solamente se puncionó y sirve mucho para la recuperación posterior. Los chasquidos que obviamente nos hablan de fractura, la hemorragia que tenemos que controlar inmediatamente, muchas veces dañan un vaso. Recuerden que por la parte ósea es muy vascularizada también y puede sangrar por ahí mismo, o los vasos que van acompañando en las extremidades. El dolor obviamente es bastante intenso. La inmovilidad, ¿cierto? Y aquí quiero ser muy claro con la mayoría de las personas, porque voy a parafrasear las palabras de algunas de las personas que los he escuchado en escenarios deportivos, y entonces aquí la idea es no criticar, sino corregir. Que camine, y si camina no está fracturado. Que asiente el pie duro contra la cancha, y si asiente el pie duro contra la cancha, entonces no está fracturado.
que no tiene deformidad evidente, y si no tiene deformidad evidente, entonces no está fracturado. Y ese es el error que cometemos frecuentemente. Yo he visto innumerables fracturas caminando. Yo he visto innumerables fracturas y la persona sigue jugando fútbol y no le, pues le molesta, le duele, pero estaba fracturado. Y he visto innumerables fracturas, digámoslo así, sin deformidad aparente. Entonces, no más a esto. Si hay un trauma y que nosotros tengamos la duda de que esté fracturado, hay que suspender la actividad deportiva y remitir inmediatamente para una radiografía. Hemos hecho radiografías y aquí nos hemos equivocado todo el mundo. Hemos hecho radiografías tardías, a las 4 semanas, porque siguió el dolor y siguió el dolor y siguió el dolor. Le hicimos la radiografía y nos dimos cuenta que ese muchacho venía fracturado hace 4 semanas. Y lo más dificultoso es que venía fracturado, se hizo un callo óseo a los 15 días, se formó el callo óseo y los dos extremos fracturados pegaron, pero con una alineación diferente. Es decir, así como tenemos, quedó con una alineación acá y este quedó una alineación acá. O la fractura era quirúrgica porque se hizo en núcleos de crecimiento o intraarticular. Entonces, muchas veces ya a las 4 semanas diagnosticamos la fractura, pero ya no se puede hacer nada. O peor, hay que llevarlo a un quirófano y refracturarlo para que pegue supremamente bien. ¿Listo? Y las fracturas abiertas, entonces, los extremos fracturados siempre van a salir aquí al exterior, y el problema de que salgan al exterior, como lo decíamos ahora, es que esta punta de hueso, cuando sale en su trayecto, cuando se está desplazando hacia el exterior, entonces rompe la piel, rompe el tejido celular subcutáneo, rompe los vasos y puede romper los nervios. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y la otra parte es que puede volver a ingresar. Y cuando ingresa, entonces va a llevar todas las partículas que hay aquí en el exterior hacia la parte interior y las va a poner en contacto con la médula ósea o con el mismo hueso o con el periósteo y va a desarrollar infecciones o inflamaciones posteriores, tan graves como la misma osteomelitis. Y esta osteomelitis se vuelve recurrente y es bastante compleja de manejar. Siempre también detener la hemorragia, cuidar mucho con el dolor porque duelen impresionante, además del dolor psicológico de uno ver un hueso por fuera de la piel y visible, pues eso va a dar el dolor psicológico muchísimo más y puede el paciente entrar en un shock y empeorar el manejo. De inmovilidad enseguida les voy a decir cómo lo vamos a inmovilizar y la deformidad es evidente. Esta ya les había contado, los tipos de fractura, puede ser transversal, puede ser oblicua, puede ser espiral, puede ser longitudinal, puede ser en alas de mariposa, que es un fragmento óseo que sale y se despega, o puede ser conminuta, que son varios pedazos y esta hay que restablecer y operar y quirúrgicamente tratar de inclusive tener injertos óseos de otra estructura para que peguen bien. Normalmente en todo este tipo de fractura, muy importante que sepan hacer la tracción. La tracción lo hacemos inclusive hasta con la inmovilización adecuada. Y como factor importante, las fracturas que son cerradas, sí las podemos traccionar e inmovilizar y transportar. Pero las fracturas que son abiertas no les vamos a hacer nada de tracción, por lo que les estaba explicando de que el hueso que ya salió puede volver a ingresar cuando hagamos la tracción o la reducción y puede llevar todas esas sustancias desde el exterior hacia el interior. Siempre hay que inmovilizar y transportar. No tenemos que hacer nada más. Y la inmovilización se puede hacer absolutamente con todos los elementos que podamos tener. Ejemplo, cartones, tablas. Yo también les doy el ejemplo a mis estudiantes y les cuento que si estamos en la cancha, en el escenario deportivo, tenemos los mejores elementos para hacer una adecuada tracción y una adecuada inmovilización, como son las espinilleras que tienen, le quitan las dos espinilleras, los ponen en lado y lado de la pierna, o sea, así como lo vemos aquí, las dos espinilleras, y con la misma medida puedo traccionar aquí, o con los mismos cordones del guayo podemos traccionar acá. Y si eso es un escenario deportivo como en el fútbol, en los demás escenarios podemos tener absolutamente todo. Pero es importante que usted inmovilice a la persona y lo remita. Quedamos súper bien, llega súper bien la persona al centro de salud, a la institución de salud
y allá ya le hacen una tracción adecuada, ya médica, que ahorita vamos a mirar cuáles son las tracciones médicas para el personal médico. La otro tema importante, como les decía, eso cuanto a las fracturas, entonces vienen las luxaciones. Entonces las luxaciones, normalmente, recordar aquí la luxación congénita, para que no se me vayan a confundir, la luxación es la pérdida de la continuidad de las dos estructuras óseas que forman la articulación, pero también existen luxaciones congénitas. Y en las luxaciones congénitas o adquiridas, la más común es la luxación congénita de cadera. Esa displasia de cadera o luxación congénita de cadera pues va a afectar al recién nacido. Pero vamos a hablar principalmente de las adquiridas, que por lo general son por traumas o se convierten en recidivantes o son patológicas. Ejemplo, las de trauma, entonces la luxación de hombro, por ejemplo, entonces hay un golpe directo contra la estructura y el hombro, la cabeza humeral se sale de la cavidad glenoidea y pierden su continuidad. Y al perder su continuidad, entonces hablamos de una luxación de hombro. Si esa luxación se vuelve a repetir, se vuelve a repetir y se vuelve a repetir, entonces se vuelve una luxación recidivante. Y la mayoría de luxaciones recidivantes, pues la mayoría de los pacientes saben cómo hacerse la reducción ellos mismos o le piden a una persona que les ayude porque ellos ya se vuelven expertos en eso. Pero la mayoría de estas terminan con un anclaje quirúrgico para poner un pin o para reconstruir y evitar que esto se siga presentando. Y las patológicas es la que se presenta sin ningún trauma agudo. Por lo general es cuando hay, ejemplo, hay algún tipo de cáncer a nivel del hueso y entonces debilita tanto la estructura que se afecta. O los pacientes que tienen artrosis severa, entonces también pueden presentar esas luxaciones casi que sin un trauma asociado. Y aquí es muy importante saberlo porque hay deformidad evidente y todo el mundo pregunta, pero ¿dónde se cayó? ¿Dónde se golpeó? ¿Qué trauma tuvo? Y no hubo trauma. Esto fue una luxación, inclusive hasta durmiendo. La persona está durmiendo y el hombro se le sale con un movimiento específico. En estas luxaciones recidivantes, les recuerdo yo mucho que nosotros en las articulaciones tenemos estabilizadores estáticos y estabilizadores dinámicos. Los estabilizadores estáticos son los ligamentos principalmente y parte de los tendones. Y tenemos estabilizadores dinámicos que son los músculos con sus tendones a la parte final. Entonces, esto es un juego. Cuando los estabilizadores estáticos como los ligamentos fallan, entonces los estabilizadores musculares o dinámicos toman su función y protegen la articulación. Y viceversa, cuando los musculares, o sea, tengo una hipotrofia muscular, entonces los estabilizadores estáticos, o sea, los ligamentos, toman toda su fuerza. Para los que nos gusta el fútbol, los invito a que busquen un futbolista de la época de los 90 al 2000, Nakata, que era de la selección japonesa de fútbol, y él tenía una ausencia quirúrgica de los estabilizadores estáticos de la rodilla y lo suplía perfectamente, o sea, los dos colaterales, medial y lateral de la rodilla, y la suplía perfectamente con los grupos musculares. Entonces el cuádriceps, los isquiotibiales, los tenían tanto fortalecimiento que podía hacer la actividad perfectamente. Entonces en estas luxaciones recidivantes es muy común que eso pase. Se dañan los ligamentos, se daña la parte muscular y por eso esa persona queda con una luxación crónica. ¿Cuáles son las articulaciones más frecuentemente comprometidas? La principal que siempre se compromete es la del hombro. Esta es la que más comúnmente vemos, ¿cierto? Una luxación, aquí vemos en la imagen que la cavidad glenoidea se sale exactamente de la cabeza humeral y puede ser anterior o posterior. Esta sería una luxación anterior. En su orden sigue la de codo, que también es muy frecuente. Aquí la vemos una imagen de la de codo y también viene a ser anterior o posterior. Muy importante para la reducción hacer el diagnóstico si es anterior o posterior para poder hacer la tracción. La tracción la hacemos hacia adelante, si es aquí posterior, la tracción hay que hacerla hacia abajo y con una contratracción al lado de acá. Lo mismo sería al lado de acá, que existen unas maniobras puntuales de eso. Muy común también la luxación de dedos. Y aquí es donde normalmente vemos que la persona en caliente, en el momento de la cancha, hace la reducción. Yo aquí peleo inclusive con mis ortopedistas, con la gente
que sabe más pues de este lado, yo no soy ortopedista, pero discuto frecuentemente con ellos porque ellos siempre recomiendan que en una, digamos, luxación, no intentar hacer la reducción, sino remitir inmediatamente. Entonces muchas de las personas dicen, pero es que en la de los dedos es muy fácil porque tienen ahí la parte y poderlo organizar. Y esto tiene cosas positivas y cosas negativas. La luxación de los dedos, si bien es fácil, relativamente fácil, hacerle la reducción y en la mayoría de los casos queda bien el paciente, también puede quedar con una artrosis secundaria o también puede dañar el nervio y no hacer el diagnóstico. Entonces, la recomendación con todo respeto que yo doy a la mayoría de las personas es haga la reducción si usted tiene anatómicamente el conocimiento o el concepto de cuál es la estructura que está fallando. Ejemplo, si es en los dedos, en las metacarpofalángicas, entonces usted sabe anatómicamente cómo está, hace la reducción e inmediatamente coloca una férula inmovilizadora, que ahorita también vamos a ver cómo se puede inmovilizar en los dedos de las manos y de los pies, y lo remite para estudios posteriores, para que eso, recuerden que eso es una articulación que sufrió un trauma y ahí posteriormente pueden llegar traumas o eventos asociados en los dedos. La siguiente, más común, en cuarto puesto, es la de rodilla, y en esta sí es muy típico cómo se hace la reducción de la rodilla, y normalmente se hace con un movimiento de flexo-extensión. Entonces, normalmente, y esa es una pregunta importante que la tenemos, ¿cómo se hace, cómo se puede luxar la rodilla? ¿En extensión o en flexión? Si lo hacemos en flexión, estamos la patela o la rótula está metida dentro del tendón del cuádriceps y como está en movimiento es más fácil que se luxe. Pero cuando está relajado el músculo, esta patela se puede mover para todos los lados. Entonces es mucho más difícil que se haga. Entonces normalmente siempre se hacen en tracción muscular, o sea, en movimiento del cuádriceps. Entonces, así mismo podemos hacer la reducción de la rodilla, ahorita la miramos bien, pero se puede hacer en una relajación del movimiento para que la rótula vuelva a ingresar. Y eso es supremamente fácil si lo podemos ayudar a la persona y nos ayudaría mucho. Entonces, yo recomiendo en los dedos y en la rodilla hacer con conocimiento la reducción. En codo, en hombro y en cadera, dejémoselo a los expertos, que la mayoría de veces llegamos a las instituciones de salud y ellos mismos no hacen la reducción a ciegas. Primero hacen una radiografía, porque recuérdese que aquí se puede meter el nervio radial. Aquí en la cadera se puede meter el pudendo, se puede meter el ciático, se puede meter cualquiera de los nervios que puedan pasar por ahí, dependiendo de eso, o puedo tener una luxofractura de cadera. Y yo empeoro al tratar de reducir esa o meter la cabeza femoral en el acetábulo, al tratar de ingresar, yo puedo dañar las estructuras que estén acá o meter el mismo nervio en esta parte. Y entonces el paciente queda con un dolor nervioso crónico y eso es lo más traumático para los pacientes. Entonces, como les decía, inmovilizar la articulación, reposo absoluto en la zona, aplicar frío local, no intentar volver a la posición original. Solo el profesional capacitado es la persona que puede hacer este tratamiento, llevarlo a un centro de urgencias y listo, para que se le hagan esa parte. La inmovilización, vuelvo y le digo, la podemos hacer con absolutamente todo. Yo creo que a nadie van a regañar, así sea médico. Nosotros nos hemos encontrado en los escenarios deportivos, en los sitios de transporte, en las calles, algunos accidentados, y siempre que hemos inmovilizado de esta manera no va a tener ningún problema. Entonces uno, por no dejar de inmovilizar a una persona porque no tiene elementos, lo deja libre, y eso pues realmente puede hacer más daño a una articulación moviéndose dos fragmentos óseos moviéndose. Mire las famosas inmovilizaciones de los pies que se hacen con palillitos o bajalenguas y con microporo o espadadrapo. Lo podemos hacer esto. Y el famoso vendaje en 8 que nos puede ayudar muchísimo. Entonces la inmovilización usted puede utilizar absolutamente todo. Ligas, tiras, correas, cinturones, pañuelos, todo lo que le sirva para amarrar lo puede utilizar. Muy rápidamente las quemaduras, recordarles que son quemaduras de primer grado, segundo grado y tercer grado.
quemaduras de primer grado, donde está la epidermis, la dermis y la hipodermis, parte afectada, duelen muchísimo. Cree uno que las de tercer grado son las que menos o más duelen y son las que a veces son las que menos duelen por el tema del nervio que se perdió. Pero aquí estas duelen muchísimo y hay que mirar y hay que clasificar visualmente qué se hace. Esta es la famosa insolación o la quemadura por conflictenas por agua. Las quemaduras de segundo grado que también pueden suceder en las canchas, inclusive aquí aparecen las famosas ampollas en las plantas de los pies de los deportistas en las canchas sintéticas. Ahorita vemos cómo la podemos prevenir. Y las quemaduras de tercer grado, obviamente, pues todos sabemos lo que pasó por allá en la costa atlántica cuando las personas empezaron a saquear un camión de gasolina que se había volcado. Entonces, la mayoría tenían quemaduras de tercer grado, de segundo y tercer grado, en un grado de extensión. Y para el personal médico, recordar la regla de los 9, que es supremamente fácil, que son cada de las áreas en la parte anterior y la parte posterior, tener el porcentaje, entonces esto va sumando 4, 5, 18 en el tórax anterior posterior, 4.5 en los brazos, 9 en las extremidades inferiores, y usted va sumando, y con esto, para los no médicos, es cuando nosotros diagnosticamos unas quemaduras de segundo grado o de tercer grado de un 90% de la superficie corporal, y con base en eso existe el tratamiento. ¿Qué se debe hacer? Lo mismo, yo siempre pongo la misma triada, principalmente el traslado al hospital, pero para trasladarlo al hospital siempre verificar si hay una quemadura en la vía o el área supraglótica, porque me va a comprometer las vías respiratorias. Necesidad de intubación, ¿cierto? Pero esto lo van a hacer allá, pero con esto hacemos el diagnóstico para previamente poder intubar, retirar totalmente la ropa, excepto en las áreas en que la ropa está pegada o adherida, no debemos tratar de retirar. Hay que colocar sábanas limpias y húmedas sobre las extremidades, cubrir bastante porque tienen bastante hipotermia, cubrirlo con cobertores o con lo que tengamos y trasladarlo inmediatamente al hospital. Y aquí les tengo lo que no se debe hacer para que recordemos que es importante: no aplicar ungüentos, mantequilla, hielo, medicamentos, crema, Colgate, hemos visto que aplican aceites, aerosoles, ni ningún otro remedio casero. Eso no alivia y por lo contrario va a empeorar a futuro el manejo de la herida. No respire ni sople ni tosa sobre la quemadura. No toque la piel muerta ni ampollada tratando de desbridarla. No retire la ropa que esté pegada o adherida a la piel. Y no administre nada a la persona vía oral porque no sabemos cómo está. Recuerde que aquí hay inhalación también de partículas y hay quemadura en la parte de la vía oral. Entonces normalmente no sabemos, entonces no vamos a administrar absolutamente nada. Y no poner en las quemaduras que también hemos visto agua fría o ponerlo en hielo, porque esto puede aumentar y fomentar un choque que estos pacientes de por sí tienen la predisposición. No colocar almohada debajo de la cabeza porque esto va a forzar una flexión, y si las vías respiratorias están comprometidas, esto puede cerrarlas totalmente y el paciente fallecer. Una muy común también que la preguntan mucho, que es la hemorragia nasal. Esa hemorragia nasal, recordarles que la mayoría puede ser hemorragia nasal anterior, pero también puede tener una hemorragia nasal posterior. Esta es la que sale hacia el lado de acá y la posterior es la que pasa hacia las vías respiratorias. Entonces muchas veces degluten toda esta cantidad de sangre y después van a vomitar sangre y la gente se asusta mucho con eso. La hemorragia nasal en el 95% de los casos es muy sencilla. Aquí hay unas causas muy comunes que son sonarse con mucha fuerza, holgarse la nariz, los estornudos, los rascados, golpes directos, cirugías, hipertensión arterial, pero la mayoría de las causas son muy sencillas y el tratamiento se hace de la mejor manera. El tratamiento por lo general se comprime en la parte nasal, no necesariamente tiene que elevar la cabeza, no la tiene que llevar hacia allá, por lo que les decía de que si existe una hemorragia nasal posterior, estamos favoreciendo a que degluta toda esa cantidad de sangre. Puede tener la cabeza en posición neutra y ayudar. Acuérdense que aquí hay una vasos terminales arteriales y que finalmente esto nos puede, con la sola compresión en el punto en donde tenemos que tener, aquí con esto va a frenar el sangrado. Hay que sacarlo de la actividad deportiva
y esperar a que le pase el sangrado. Si el sangrado continúa y es posterior, pues hay que trasladarlo al hospital para hacerle un taponamiento anterior o, en la mayoría de los casos que se agravan, hacerle un taponamiento posterior, que es doble vía. O sea, un taponamiento por acá y un taponamiento por esta vía. Las ampollas, como les decía, ahora está muy de moda con todo el tema de canchas sintéticas, pero por lo general obedecen a trastornos o temas con el calzado, ¿cierto? Entonces, aquí les hago un llamado a los docentes porque muchas personas se mojan con el zapato por la sensación falsa o de tranquilidad que le trae a los deportistas y eso posterior va a empeorar. Entonces lo que tenemos que hacer es no mojar por ningún lado. Eso se produce básicamente por la fricción constante en un guayo que no necesariamente es el adecuado. Y son quemaduras que también pueden afectar, como las quemaduras solares, ¿cierto? Cuando pues las personas están descalzos, porque hay muchos que se quitan el zapato específicamente por eso. Y básicamente el tratamiento que se debe hacer es una adecuada asepsia. Esa asepsia normalmente la hacemos algunas de las personas con conocimiento con la famosa extracción del líquido que se produce en la vesícula. Aquí también hay controversias. Hay cirujanos plásticos que dicen que esa no se debe hacer porque ese líquido tiene proteínas y esas proteínas ayudan a la cicatrización. Yo personalmente no he visto la primera flictena que se corrija o ampolla que se corrija sin sacarle o en extraerle esto. Pero sí les recomiendo es sacar o extraer el líquido, pero dejar la piel porque nos sirve como cobertura. Y en muchos de los casos también han hecho que aplican sobre la piel directamente, después de la asepsia y el adecuado limpieza, espadadrapo. Entonces ponen en esta parte de aquí espadadrapo en 8, puede ser, o circular, y lo retiran a los 3, 4 días y van a ver la mejoría de la piel. Y prevenimos la infección y la persona puede caminar pues perfectamente o al menos puede desarrollar la actividad deportiva. En la mayoría de los casos es ideal cuando esto esté avanzando de esta manera retirarlo de la actividad deportiva, porque la piel que sigue aquí, pues ya esta piel está muerta, pero esta piel que sigue aquí es supremamente sensible y no solo le va a disminuir el rendimiento deportivo, sino que puede sobreinfectarse. Muy bien, los raspones que ya dijimos, básicamente es el cuidado básicamente de la piel y el aseo básicamente posterior con agua, jabón, isodine, agua oxigenada en algunos de los casos que se pueda presentar. Otra de las lesiones comunes se llaman los calambres. Y recordar que en los calambres básicamente es una contracción muscular tetánica sostenida que aparece principalmente en un músculo o en varios músculos. Importante saber que nos puede dar calambre en toda parte donde tengamos músculo. Y las causas más comunes de los calambres es un sobreesfuerzo del músculo y un ejercicio muy intenso y muy prolongado. ¿Listo? Esto lo voy a repetir aquí varias veces porque no está preparado ese músculo. Ahora estamos en cuarentena y usted termina la cuarentena y empieza a hacer actividades como las hacía antes de la cuarentena. Entonces, inmediatamente los músculos que no están preparados van a sufrir de esa contractura. Pero también hay una causa muy, muy importante que es la pérdida de sodio y de potasio por la deshidratación que se produce. Entonces, aquí hay que hidratarse muy, muy bien y no solo hidratarse con agua, sino con restablecer todas las sales que se han perdido. Y ahí, en este momento, hay varias sustancias que se compran y que se consiguen y que están cargadas de sodio y de potasio. O los hipertensos, ojo, los pacientes que tienen alguna alteración hidroelectrolítica o que sufren del riñón para que no los vayamos a descompensar. El alcoholismo por la deshidratación, obviamente. El ejercicio, esto está muy de moda, pues ahora afortunadamente no, pero hay muchas personas que juegan los partidos de fútbol, salen a trotar y a montar bicicleta en guayabados, entonces obviamente tienen una deshidratación masiva y les puede producir ese calambre. El ejercicio intenso y prolongado, vuelvo y lo repito acá, porque es que debe ser bien planificado y debe ser bastante moderado. El hipotiroidismo también y el ejercicio rápido también sin previo calentamiento. Estas son las principales causas que pueden ocasionar en los calambres. ¿Y cómo digamos, eliminamos un calambre que se esté presentando? Principalmente lo tenemos que hacer básicamente
con interrumpir la actividad, hacer un estiramiento pasivo. ¿Cómo es un estiramiento pasivo? Es decir, conocer cuál es el músculo afectado y sabiendo que ese músculo está en contracción, es decir, hace un movimiento. Ejemplo, si tenemos un calambre en el cuádriceps normalmente la acción del cuádriceps es hacer una extensión de la pierna. Entonces nosotros tenemos que hacer un movimiento contrario a esa extensión. Entonces haríamos una flexión de pierna. Cuando el calambre está en los gemelos o en el sóleo, ¿cierto? Y que normalmente el gemelo y el sóleo hacen una plantiflexión. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es una dorsiflexión para hacer un movimiento contrario a esta actividad. Ojo, el masaje es importante, pero no podemos hacer masaje con golpe. Podemos hacer un masaje como para disminuir el riesgo sanguíneo al músculo y que éste mejore. Pero no podemos hacer un masaje, digámoslo fuerte o intenso, lo mismo que el estiramiento, ¿listo? Y todas las demás pueden ayudar, como los baños de agua fría, geles relajantes, antiinflamatorios para el dolor y cosas como esas. Pero realmente con estas dos primeras, que hagamos un estiramiento y un tema de masaje después de que termine, con eso podemos mejorar mucho. Famosas contusiones también o golpes, esto es lo que más se presenta en la actividad y lo que más se confunde. Recuerde que cuando hay una contusión también hay ruptura de vasos sanguíneos y también hay ruptura de fibras musculares o a nivel de piel. Entonces hay una inflamación y un edema y esto requiere tiempo para volver a su posición normal. Entonces hay que darle ese tiempo adecuado, hay que esperar a que esto pase y que pueda mejorar. Las distensiones musculares, que ya las habíamos hablado, que son básicamente con estiramiento de las fibras musculares y que dependiendo de la cantidad de fibras que se rompan es la lesión. Pero yo no puedo ver esas lesiones microscópicas, yo macroscópicamente no puedo saber cuántas lesiones o cuántas fibras se rompieron. Entonces muchas veces nosotros hacemos ecografías o hacemos hasta resonancias para saber cuál es el tipo de lesión. Entonces la recomendación es evaluar si la persona posterior a la ruptura o a la contusión puede desarrollar la actividad deportiva, pues pueda continuar esa actividad deportiva sin ningún problema. Muy bien, vamos entonces hacia las fracturas. Ya tenemos acá. Entonces vamos a una lesión también muy común en miembros superiores, que son la luxación de hombro que habíamos dicho. Esa luxación de hombro es la pérdida de la continuidad entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea. Existen luxaciones anteriores y luxaciones posteriores y esas luxaciones normalmente se llevan todo lo que hay ahí, es decir, los ligamentos, que ahorita vamos a mirar cuáles son los ligamentos que hay ahí, se llevan también las estructuras óseas, o sea, puede tener una fractura asociada, o se llevan también las estructuras nerviosas, ¿cierto? Normalmente hay que tratar de reducir esa luxación si tenemos conocimiento y después de que tengamos esa, digamos que revertamos esa parte, hay que tratar de inmovilizar. Existen varios elementos conocidos como estos, digamos, son especies de bandas elásticas que tienen la protección hacia el tórax y esto va a hacer que la articulación permanezca en constante continuidad y que quede totalmente estable. Luxaciones de codo, también conocidas, saben que Puyol tuvo una luxación de codo, digamos, pues cuando estaba en plena actividad deportiva, y aquí la reducción es dependiendo si se va hacia la parte anterior o a la anterior o si se va hacia la parte posterior. Si se va hacia la parte o una luxación posterior, dependiendo de la posición que quede, los cóndilos del húmero. Entonces, en la posición que quede sobre esta cavidad, debemos hacer o organizar el tema de la reducción. ¿Listo? En el hombro doloroso tenemos el famoso manguito rotador y recordar que en el manguito rotador pues tenemos varios elementos óseos, tenemos la escápula, tenemos la apófisis coracoide, tenemos el acromio, la cavidad glenoidea, el húmero, la clavícula y la articulación que forma es una articulación acromioclavicular y esternoclavicular. Todo esto me forma la articulación del hombro. Y esta articulación del hombro entonces va a tener varios tejidos blandos y tejidos, digámoslo, no blandos.
Ejemplo, el deltoides, el pectoral mayor, va a tener las bursas o las bolsas, va a tener los músculos y recordar que los músculos que conforman el manguito rotador, entonces son en la parte anterior el subescapular, que es un rotador interno, tenemos en la parte superior, superior y posterior el supraespinoso, que es un elevador, tenemos en la parte posterior el infraespinoso y el redondo menor, que son rotadores externos. Y esos 4 músculos nos forman el famoso manguito rotador. Adicional a eso tenemos cápsulas articulares y ligamentos glenohumerales. ¿Listo? Importante, aquí los tenemos, aquí estamos en la parte, en una vista posterior, donde tenemos, yo siempre se los enseño de la siguiente manera para que tengan una mnemotecnia, y esta es la clavícula, la escápula, perdón, por encima de la parte clavicular aquí adelante, pero entonces en la escápula tenemos esta que es la espina de la escápula, y en esta espina de la escápula, lo que esté por encima de la espina de la escápula se llama el supraespinoso, lo que esté por debajo de la espina de la escápula está el infraespinoso, lo que esté por la parte de atrás en la cavidad de la parte posterior de la escápula se llama el subescapular, y el que está por acá adelante se llama el redondo menor, que véalo, aquí lo tenemos. Entonces estos 4 se unen en un tendón y me van a formar el famoso manguito rotador. Pero recuerden que este manguito rotador, mire por dónde pasa, por la parte encima del acromion y por la parte de la apófisis coracoides, que tiene el ligamento coracoacromial, y aquí esto se puede apretar. Por eso en las maniobras que le voy a mostrar ahorita, nosotros apretamos acá y hacemos un ejercicio, y esta sensación de dolor va a poder aparecer. Importante hacer el diagnóstico, y eso lo podemos hacer para el personal médico y no médico, obviamente con conocimiento. Entonces, muy sencillo mirar a la inspección las deformidades, los signos de atrofia, porque pierde inmediatamente la continuidad de un músculo como el deltoides, porque hay déficit, digamos, neurológico, porque no hay movimiento y se pierde, hay una hipotonía pues de ese músculo. A la palpación, palpar todas las estructuras que acabamos de mirar, y muy importante evaluar el rango articular, si hay déficit en el rango articular, que normalmente lo podíamos tener. Por eso es importante hacerlo comparativo de ambos hombros. Aquí maniobras, hay muchas maniobras, hay más de 15 maniobras para el manguito rotador. Voy a traer como las más comunes aquí con imágenes para que se las aprendan. La maniobra de Apley, que es una abducción y una rotación externa, y entonces aparecería el dolor, o una abducción y una rotación interna, que es donde aparece el dolor. La maniobra de Hawkins, que es empezando desde esta posición, ¿cierto? Y girar en, digamos, en región de pronación y supinación alternadamente, y con el codo en una flexión de 90. Entonces el examinador da los giros y aparecería inmediatamente el dolor en esta zona, ¿cierto? La maniobra de Hope, que es una tendinitis principalmente, y evaluamos el infraespinoso, donde el examinador le pide al paciente que haga una elevación o una abducción, y él hace una contracción hacia una aducción, y aquí aparece inmediatamente el dolor. Y aquí también tenemos una maniobra resistida, que es con la fijación a 90 y pegada hacia la parte del tórax. La persona o el examinador lleva la mano hacia la parte de abajo, o digamos pegada como hacia el tórax, y la persona intenta como despegar esa mano que tiene acá, y aparece pues como el dolor. Siempre evaluar la fuerza. La fuerza nos da una fuerza de 5/5, pero entonces cuando hagamos la evaluación, pues podemos decir, dependiendo en cruces, dependiendo de la fuerza que se tenga, y se evalúa siempre contra la resistencia para el tema del diagnóstico y la fisioterapia posterior. Aquí otra vez volvemos a ver la maniobra de Howe o el empty cantex, que normalmente llevamos hacia la parte en aducción y nosotros hacemos una contracción o contraria de. El signo de Pate, que son movimientos que se hacen alternados de rotación externa e interna hacia la parte externa, hacia la parte interna contralateral, y evalúa el infraespinoso y el redondo menor. O cuando lo hacemos hacia la parte interna, evaluaríamos el subescapular. Entonces, esto nos va a permitir tomar y diferenciar. Aquí también tenemos el signo de Herbert o el Lift of Test,
que también es importante porque evalúa el subescapular. Estos son importantes y nos va, digamos, a evaluar cuál de los 4 fracciones de los músculos pueda tener afectados. Y con base en eso podemos decir con una gran precisión si tenemos una ruptura del 50% o del 100%. Recordar que normalmente estos músculos no pegan solos. Estos músculos si se rompieron o se necesitan 2 opciones, o dejarlo así y que los otros músculos suplan la necesidad en pacientes que no son deportistas de alto rendimiento, o hacer la cirugía. Lo que pasa es que la cirugía es muy buena, pero es muy dolorosa la recuperación, y adicional a eso hay que hacer una terapia muy buena para volver al nivel que la persona tenía. El pinzamiento también se puede tener, solo pinzamiento no ruptura, con el signo de NER o de NIR, como está acá, que es un dolor en la cara anterior de la flexión glenohumeral máxima, cuando llevamos este miembro superior hacia, o sea, una abducción forzada. Porque ahí estamos teniendo un pinzamiento del tendón del supraespinoso. Y el signo de Hawkins, que es cuando el paciente con una flexión a 90 grados hace una rotación neutra, es decir, deja el brazo acá y hace una rotación hacia abajo o hacia arriba en la gráfica que vemos acá, y aparece una compresión del tendón del supraespinoso. Entonces, todo esto para mostrarles específicamente que pueden tener lesiones del manguito rotador, ¿cierto? Desde pinzamientos y rupturas, o podemos tener un diagnóstico diferencial con una tendinitis bicipital, con una capsulitis adhesiva, que también es muy común, o con la famosa artrosis, que la artrosis también puede ser en la glenohumeral, artrosis o artritis reumatoidea, o la artritis séptica, que también puede afectar. ¿Listo? Muy bien, importante entonces en el manejo tener reposo adecuado, antiinflamatorios esteroideos y no esteroideos, y digamos, compresas con agua caliente, el ultrasonido, los ejercicios pasivos, activos, la kinesioterapia, que es importante, la fisioterapia, y iremos también con el tema de la infiltración. Aquí es importante todo el tema de los antiinflamatorios, de la fisioterapia, y aquí cursa para la capsulitis adhesiva un tema de una infiltración por especialista, que mejora mucho con esteroides o no esteroides, mejora mucho como la movilización, eso acompañado de un buen programa de fisioterapia de este tipo de pacientes. Muy bien, seguimos con traumas de miembros inferiores muy rápidamente. El trauma de pelvis, que es muy común, un trauma de alta energía en deportistas, digamos, en deportistas que manejen carros, hagan carreras de carros, motociclistas, ciclistas, ¿cierto? Que presentan trauma contra tracción de alta energía. Existen también lesiones asociadas, muchas veces el trauma de pelvis tiene traumas múltiples, traumas de abdomen, trauma de tórax, entonces es muy importante tenerlo. Es un manejo multidisciplinario y siempre hay que estabilizarlo. Entonces, ¿cómo lo estudiamos? Recordar que tenemos un anillo pélvico óseo en una ruta de entrada y en una ruta de salida. Esta sería la ruta de entrada, formada por la sínfisis púbica, la parte sacra y los 2 coxales. Aquí no formarían el anillo. Y esta parte de anillo de salida, entonces, cada vez que haya un trauma que corte una parte del anillo, entonces hablamos de una fractura de pelvis inestable y que probablemente se necesite fijar. En esta gráfica específicamente vemos una fractura de entrada, ¿cierto? Y aquí vemos una fractura que está en la ala posterior de salida. ¿Cómo inmovilizar y cuándo inmovilizar? Siempre hay que inmovilizarlo. Y al personal no médico y al médico, mientras remitimos, podemos utilizar una sábana en forma de hamaca y llevar al paciente, y no se necesita absolutamente nada más. Esta es una fijación pélvica urgente, ¿cierto? ¿Cómo se va a hacer? ¿Hasta dónde se da? ¿En qué puntos específicamente yo debo tratar de no movilizar y cómo lo debo transmitir? El trauma de acetábulo, que es también muy común, y recordar que el acetábulo, aquí lo tenemos, es la cavidad en la cual entra normalmente la cabeza del fémur, y que también se puede fracturar en varias partes. Lo que les quiero traer acá, porque es más especializado,
Esta parte de acá es importante porque pueden tener casi siempre la mayoría de fragmentos óseos retenidos en esta articulación. Y eso hace que no solo dañe los ligamentos, el ligamento redondo que tenemos acá, sino también la parte de la parte del nervio, que también se puede afectar. Entonces, siempre que tengamos una de estas dos fracturas, siempre hay que hacer el ABC del tratamiento de reanimación, la analgesia, profilaxis antitrombótica y manejo multidisciplinario de las enfermedades de base. Aquí tenemos una fractura igual de acetábulo, donde la podemos mirar, y aquí es una fractura compleja con varios sitios de ingreso. ¿Cómo remitimos? Ideal si lo remitimos con un fijador externo, ¿cierto? En los sitios que tengamos forma de hacerlo, o como les decía, en sábana, en hamaca, que lo podemos organizar. De las luxaciones de cadera, solo recordarles que es un mecanismo de trauma de alto impacto, por lo general son accidentes de tránsito, no uso de los cinturones de seguridad, y dependiendo de la posición de la cadera es en el momento en que esta fractura o esta luxación se presente, si es una luxación anterior o una luxación posterior. En la luxación anterior es importante mirar que sea por lo general con cadera flexionada y una fuerza inferior, o con cadera extendida y una fuerza en la sínfisis púbica. Con una fuerza rotacional hace que esa luxación se vaya hacia la parte anterior. Y en la luxación posterior, la fuerza longitudinal se hace totalmente hacia a través del fémur, es decir, cuando hay contragolpe en la estructura del vehículo, esto hace que lleve totalmente el fémur una fuerza longitudinal y que la luxación se haga a nivel posterior. Siempre tener la cadera aducida para que se presente esto. Y dos signos importantes que se los quiero recordar acá: cuando tenemos una luxación posterior, la rodilla, mire hacia dónde va, hacia la parte interna, y el fémur casi siempre hace una rotación. Entonces la pierna, la posición de la pierna está flexionada, aducida y en rotación interna. Y esto lo llamábamos hasta hace mucho tiempo el signo de la bañista sorprendida. Y en la luxación, bueno, y esta es la radiografía hacia dónde se va, mire, a dónde sale la cabeza del fémur del acetábulo. Bueno, no tengo aquí la imagen, pero el otro signo, cuando es una luxación, digámoslo así, posterior o anterior más bien, en lo contrario a esta anterior, entonces la pierna no está flexionada, sino puede estar extendida, puede estar abducida y puede estar en rotación externa. Y hablamos de una luxación anterior, y es el signo de la bañista impúdica, porque estaría contrario a esta imagen. Les traigo también aquí la maniobra de Baltimore, que también hasta hace poco pues sigue siendo por expertos la mejor forma de reducir, pero personas que tengan conocimiento, y lo muy importante es tener muy buena fuerza para hacer una tracción hacia arriba y una contratracción para poderlo hacer en una luxación posterior. Pero aquí es muy importante sedar el paciente. El paciente tiene que estar sedado porque la resistencia que hace con los grupos grandes musculares no permite que se realice, y es supremamente dolorosa. Y aquí también cómo se hace la maniobra de Baltimore, por lo general en un sitio quirúrgico. Importante evitar las complicaciones. ¿Y cuáles son la principal complicación? La necrosis avascular. Normalmente se puede producir una necrosis vascular si dejamos esa luxación mucho tiempo, y está relacionada directamente con ese retardo o retraso en la reducción de esto. Y esa necrosis vascular es supremamente compleja de manejar. Recordarles también en la fractura de cadera los 5 tipos de fractura que existen. Entonces, la fractura subcapital, la fractura transcervical, la fractura intertrocantérica, la fractura subtrocantérica y la fractura de las partes del trocánter mayor o el trocánter menor, y todas hacen parte de las fracturas de cadera a pesar de ser del hueso del fémur. Fracturas de fémur, fracturas de alta energía en futbolistas, en ciclistas, en basquetbolistas, es frecuente, cada vez más vemos fracturas de cualquier tipo. Dan deformidad, edema, acortamiento de la extremidad, mala alineación y heridas de tejidos blandos.
Normalmente hay que evaluar el estado neurovascular porque se puede llevar los vasos que pasan en este lado y hacen un síndrome compartimental severo y extenso. En imágenes con una simple radiografía. Y como les decía, aquí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque no normalmente puede que tengan deformidad y no, puede que tengan dolor y no, pero con una simple radiografía podemos hacer el diagnóstico y evitamos esta radiografía por hacerle el bien al paciente, pero recuerden el principio médico que se llama primero no hacer daño, primum non nocere, y eso normalmente lo que tenemos que hacer es hacer lo que teníamos que. Yo no conozco en 20 años que llevo ejerciendo la medicina una persona que se haya acercado a mí y me haya, digamos, le haya molestado que yo haya remitido a una persona para que le hagan una radiografía o lo haya remitido donde el especialista y que el especialista le haya dicho, no, no tenía nada, no había necesidad de remisión. La persona viene supremamente contenta, no les choca. Entonces aquí no nos vamos a volver en remitidores sin necesidad, pero sí hay necesidad de remitir para una radiografía o para un manejo especializado, lo debemos hacer. Pero si no lo remitimos y se queda con una fractura, esa persona sí va a tener serias complicaciones y se va a quedar como enemigo suyo muchísimo tiempo. Importante tener la clasificación, la localización, en dónde se da, como les decía ahorita, si es oblicua, si es con minutas, si es espiral, ¿cierto? Importante también el tratamiento. En el tratamiento normalmente podemos tener una fijación externa, ¿cierto? Como los fijadores externos, que su principal complicación son las infecciones, o una fijación interna, pero en esta parte pues ya sería como quirúrgica. Importante diagnosticar a tiempo porque se puede terminar con complicaciones como las infecciones, un retardo en la consolidación, una mala unión o no unión, un síndrome compartimental que les decía ahora, un daño neurológico permanente y quedar con un dolor crónico ganglionar, una osificación heterótropa o heterotópica que empeora o disminuye el tema de la cicatrización ósea y una enfermedad tromboembólica. ¿Cuál es la principal complicación de esto? La principal complicación se llama el embolismo graso. Es importante saber que una fractura de esta salen varias sustancias hacia el exterior de la médula ósea del fémur y pueden entrar a un vaso sanguíneo y todo eso nos puede llevar a un tromboembolismo hacia cualquier parte, un tromboembolismo pulmonar, un tromboembolismo en donde la partícula grasa o la partícula ósea inclusive que se puede viajar por ese lado, llegue y penetre hasta allá, va a generar un infarto posterior de esa zona. Entonces es importante siempre pensar en el embolismo graso. ¿Y cuál es el principal tratamiento del embolismo graso? Pues la prevención. Entonces, siempre, obviamente hay muchos tratamientos y hay muchas cosas, pero lo primero es evitar que se presente. Entonces, por eso les hablo mucho de la prevención de este tipo de traumas. Traumas de la rodilla son muy comunes, y los traumas de la rodilla siempre, cuando hay una luxación o una sospecha de una fractura, entonces nosotros debemos reducir y siempre debemos remitir. Primero reducir y después remitir. Hay que reducir porque lo que nosotros hagamos en ese momento es supremamente importante, pero nunca lo dejamos o lo remitimos para la casa o lo dejamos en la actividad o si ya ingresó la rodilla de nuevo dejarlo quieto. Siempre debemos remitirlo posteriormente para evaluación, manejo ortopédico, manejo de radiografías, manejo que se necesita o que se requiera para todo este tipo de partes. Importante en la remisión, en la reducción, mirar a la inspección, al que vamos a ver las deformidades comparativa con la otra rodilla y lo podemos organizar. Normalmente, digamos, siempre hay luxaciones y solamente un 1% se corresponden con fracturas de la rótula o de la patela. Y la mayoría de fracturas son en el borde final o inferior, en donde termina la inserción del tendón del cuádriceps. Entonces, normalmente ahí se pueden presentar. O muchas de ellas se presentan en toda la mitad, en el 50% de la estructura, y esto requiere un manejo quirúrgico. Estas son las clasificaciones de algunas de las fracturas de rótula, pues en la mitad, transversa, por debajo del polo, el polo inferior, verticales, con minutas,
y osteocondrales. En los traumas de rodilla, entonces vamos a concentrarnos ya en las rodillas. En la rodilla normalmente la rodilla es una estructura muy compleja porque está muy superficial y es bastante expuesta. Y como les decía, tenemos mecanismos estabilizadores estáticos y estabilizadores dinámicos. ¿Cuáles serían los estabilizadores estáticos de la rodilla? Entonces tenemos los ligamentos. Recordar los ligamentos colateral medial y colateral lateral, y los meniscos interno y externo, y la cápsula articular. Y los estabilizadores dinámicos, entonces aquí por la parte anterior pasaría el cuádriceps, por la parte posterior los isquiotibiales, el tensor de la fascia lata y los aductores que formarían todo el cuadro o el rombo, digámoslo así, estabilizador de la rodilla. ¿Qué debemos hacer? Importante conocer la anatomía básica de ellos, una adecuada y buena historia clínica, un examen físico muy minucioso y bien juicioso para poder estudiar a este paciente. Y siempre les digo a mis estudiantes, la historia clínica es la clave. Es que yo no soy médico. Sí, no eres médico, pero sabes exactamente cuál es el trauma o la forma o el mecanismo de trauma que se presentó. Entonces ahí es importante identificar en la historia clínica el motivo de consulta y la enfermedad actual para que nos relate exactamente qué fue lo que pasó. Yo les pido casi siempre a la mayoría de los pacientes que me cuenten con la otra rodilla cómo fue el movimiento, y ellos, la mayoría, tienen exactamente el conocimiento para saber qué giro, qué acción estaban haciendo. Entonces yo estaba con el pie fijo en el suelo, giré, y en el momento en que giré me dio un dolor en la parte lateral, y eso nos lleva inmediatamente a saber cuáles son las estructuras probablemente lesionadas. Si es un trauma agudo, cuál fue el mecanismo de trauma, si hay hinchazón, cuál es el tiempo de evolución, si pudo o no pudo continuar la actividad. En el cómo fue el trauma, digamos, si fue un trauma o en el mecanismo de trauma, si fue un trauma puntual con un compañero, con un objeto contundente, si fue un trauma rotacional, y eso nos ayuda a mirar específicamente esto. Y en los mecanismos de trauma, aquí les traigo una forma clara de mirar la posibilidad sin exámenes adicionales de qué pasó en esa rodilla. Entonces, cuando yo tenga un trauma en valgo, entonces yo estoy aplicando normalmente una fuerza que viene de la parte exterior hacia la parte medial, y aquí normalmente van a empezar a sufrir el ligamento colateral medial por la fuerza que se hace en valgo. Y adicional puede haber un aplastamiento del platillo tibial lateral, o sea, del platillo que hay aquí. Recordad que aquí hay los platillos de la tibia y aquí terminan los cóndilos femorales, que cuando se hace la deformidad en valgo, este platillo que hay aquí va a golpear y chocar el cóndilo contra el platillo tibial, entonces también puedo tener una lesión de platillos. Y adicional, puedo afectarme el menisco lateral por esa compresión que hay entre el cóndilo y el platillo, y ahí está el menisco lateral que se puede presentar. Entonces, con solo saber el mecanismo de trauma, nosotros nos podemos adelantar en una lesión que pueda ser del ligamento colateral medial, el platillo y el menisco, y en eso solo lo supimos con un adecuado mecanismo de trauma, sin evaluar totalmente el paciente, sin evaluarlo clínicamente y sin evaluarlo radiológicamente. Si es en varo, por el contrario, entonces la fuerza que se aplica es en esta posición, y podemos tener un daño en el ligamento colateral lateral, podemos tener un aplastamiento del platillo tibial medial, o sea, este lado de acá, y podemos tener una lesión del menisco medial. ¿Listo? Con solo saber el mecanismo de trauma. Lesiones comunes también, que son a nivel de tobillo y que afectan la rodilla, ¿cierto? También hay lesiones por hiperextensión, donde afectan los ligamentos cruzados, en este caso el ligamento cruzado anterior o el ligamento cruzado posterior, si hacemos una fuerza contraria hacia donde vaya la estructura ósea. Y el menisco interno también es importante en estos mecanismos de trauma. La evaluación siempre es de cara lateral, la radiografía siempre es de cara lateral. Pero también existen mecanismos de trauma, golpes directos. Y cuando hay un golpe directo es muy importante que ustedes evalúen exactamente la zona
en donde tuvo la lesión. Y si anatómicamente comparamos esta lesión con las estructuras que hay, entonces nosotros podemos mirar cuáles son los posibles daños. En este caso, un ligamento cruzado posterior o una fractura de tibia o una fractura de rótula, ¿cierto? También tener los mecanismos rotacionales para el tema de las lesiones meniscales, los cruzados anterior y posterior y la subluxación de rótula. En este tema rotacional, no les traigo gráfica aquí, pero es muy común en los futbolistas cuando la persona va a patear el balón y le ponen el famoso taco, ¿cierto? La rodilla gira rotacionalmente hacia la dirección donde iba a golpear o a patear el balón y el tobillo se queda fijo. Entonces, al girar la rodilla, el ligamento cruzado anterior es el que normalmente se puede romper o el menisco del lado afectado, o sea, en este caso sería un menisco medial, es el que puede suceder y fracturarse. O la subluxación de rótula por el movimiento ajustado. Los invito a que vean la lesión de Elkin Soto que está pues por ahí en YouTube y lo pueden organizar, donde tuvo una lesión de varias estructuras por el mecanismo rotacional que presentó. ¿Listo? Importante también saber si se presenta un derrame. Y en esos derrames, obviamente el especialista puede extraer esa cantidad de líquido, ¿cierto? Y con eso solamente me puedo presentar, hacer un diagnóstico si es un líquido seroso o si realmente es un líquido con características de sangre. Entonces hablamos de un derrame o una hemartrosis. Dependiendo de esto, esto bloquea mucho la articulación, produce dolor, edema, inflamación y con esta liberación puede mejorar como el síntoma. ¿Listo? Importante también esto, que es que les pido yo a las personas es, ¿se puede continuar o no se puede continuar la actividad deportiva? Y el decir si puedo continuar con la actividad específicamente es mirar si existe una lesión meniscal. Las lesiones meniscales, recuerden que producen esa sensación de bloqueo y a veces no producen tanto dolor. Entonces la persona continúa con la actividad y con el fragmento libre en la cavidad y esto es lo que produce el bloqueo de rodilla y a veces no hay tanto dolor. La subluxación de la rótula, en el momento en que ingrese de nuevo, no va a doler absolutamente nada. Entonces son lesiones que permiten que las personas, o un esguince leve del ligamento colateral, permiten que las personas continúen la actividad. Y aquí yo soy un poquitico estricto con la no continuidad de las personas en las actividades físicas, porque pueden producir algunos de los daños posteriores. Muy rápidamente, las maniobras especiales para evaluar las estructuras de la rodilla. Entonces es importante mirar esto. Recordemos que la evaluación de los ligamentos colaterales, vamos a evaluar el bostezo, bostezo medial, lateral, bostezo en flexión o bostezo en extensión. ¿Listo? Estas son las maniobras, cómo los podemos organizar y miren la posición de la mano en donde la podemos evaluar. ¿Listo? Esta es externa, esta es interna, entonces nos haría un bostezo en esta parte de acá o un bostezo que podamos permitir o que podamos sentir. ¿Listo? Evaluación de los cruzados, el cruzado anterior, las maniobras conocidas como la maniobra del Lachman, la maniobra del cajón anterior y la maniobra del pivot shift. Estas maniobras lo que van a hacer es verificar qué tanto bostezo tiene y qué tanta movilidad tiene los ligamentos que hay acá en cruz, los cruzados anterior y posterior, y en la gráfica anterior, las bostezo del medial y del colateral. El Lachman, que también es importante, pero ya con la rodilla flexionada, el cajón anterior y el pivot shift, como les había mencionado. Cruzado posterior, otra forma de hacerlo, ¿cierto? En la camilla, en la parte anterior, o también podemos, digamos, en la parte de la evaluación, también podemos tener en cuenta las lesiones de los meniscos con dolor en la línea intermeniscal, con las pruebas de McMurray y la prueba de Apley, que también ayuda mucho con esa evaluación o con esa valoración. Y recordar también que también la podemos hacer en esta parte posterior y podemos girar el pie
hacia el menisco que estamos evaluando. Entonces el pie, si lo giramos hacia la parte externa y hacemos la maniobra, entonces va a tener un dolor en el menisco externo o lateral, y ahí puede ser la lesión. O si esto lo giramos hacia la parte medial, entonces puede tener una lesión en el menisco medial. ¿Listo? Los rayos X, la verdad, para estas lesiones no sirven para nada, excepto para descartar los traumas asociados. Mire aquí que tenemos una fractura bastante extensa de la tibia, específicamente en los platillos tibiales. En este caso tenía un platillo tibial medial. Y siempre evaluar la parte de la rótula si hay temas de fracturas. ¿Listo? Inmovilizar, esto ya para los médicos. Inmovilizar, esta es la inmovilización, ¿cierto? Existen bastantes vendajes bultosos que los podemos hacer, como el vendaje Jones, que lo podemos organizar y que nos ayuda a prevenir algún tipo de lesión, ¿cierto? Y solamente remitir cuando hay derrame articular, inestabilidad y traumas de alta energía. Se remiten también cuando hay fracturas, cuando hay esguinces de segundo grado, con las maniobras que miramos, y siempre los deportistas de alta competencia, la recuperación y el manejo y el abordaje debe ser totalmente diferente. ¿Listo? Muy bien, importante, vamos a dejarlo acá para que terminemos con el tema de las esguinces. En el tema de los esguinces podemos mirar los famosos esguinces de tobillo. En el esguince de tobillo, recordar que se puede presentar por dos vías. Según el mecanismo de trauma, los podemos clasificar en esguinces en inversión y esguinces en eversión. Pero entonces es importante mirar hacia dónde tiene los daños, y dependiendo de los daños que se produzcan, entonces mirar si en este es lateral, entonces podemos hablar de un esguince en inversión, porque todos los daños, el edema, la tumefacción y el derrame que tenemos acá es un esguince externo, o sea, un esguince en inversión. Y si este es en la parte interna o interior, podemos hablar de un esguince en eversión. Recordar muy rápidamente toda la cantidad de ligamentos que tenemos acá. Son muchos ligamentos, pero yo siempre les enseño 3 ligamentos pues más comunes y fáciles de recordar. Si este es el peroneo, entonces tenemos el ligamento peroneo astragalino o el ligamento talofibular, ¿cierto? Tenemos en la parte interna o medial el ligamento tibio astragalino o tibial astragalino anterior y posterior, y tenemos el ligamento tibio peroneo astragalino que va hacia las 3 partes. Y con base en estos ligamentos, que aquí también los vemos, dependiendo de dónde se vayan, recuerden que siempre hay uno anterior y uno posterior, dependiendo de esto es que se nos presentan los daños. Entonces nosotros normalmente podemos presentar un esguince de tobillo en inversión con daño probablemente del ligamento peroneo astragalino. Tenemos un esguince en eversión con daño del ligamento tibio astragalino. Entonces, dependiendo de la ruptura y de los daños que se tengan, importante también el mecanismo de trauma. El mecanismo de trauma, si es en inversión o en eversión, y nos hace esos daños. Entonces, normalmente podemos evaluar, y la invitación es a que lo empecemos a hacer nosotros con estas sencillas maniobras que se llama el test de cajón anterior y el tilt-tex, donde tratamos de hacer un cajón para verificar la estabilidad de la articulación. Y aquí tratamos de simular los movimientos de inversión y eversión, y dependiendo de la estabilidad nosotros podemos hacer un diagnóstico. Test de la rotación externa y test de la rotación interna. Y este es el test de la compresión, que es el squeeze test, que es donde comprimimos normalmente en el área de acá y aparece un dolor en el área del maléolo peroneal o tibial. Importante también, antes del manejo, la clasificación de los esguinces, y yo se los enseño siempre de esta manera para que no se les vaya a pasar y se nos olvide. Hay un esguince de primer grado, un esguince de segundo grado y un esguince de tercer grado. El esguince de primer grado tiene unos síntomas comunes y tiene unos síntomas diferenciales. Entonces, normalmente en el esguince de primer grado aparece el dolor
en el esguince de segundo grado también aparece dolor y en el esguince de tercer grado también aparece dolor y los tengo aquí en amarillo. Es decir, nosotros no podemos clasificar un esguince de primero, segundo y tercer grado con simplemente el dolor. Yo conozco esguinces de tercer grado que no duelen tanto y esguinces de primer grado que duelen muchísimo. Entonces también puede ser lo contrario, es decir, esguinces de primer grado que no duelen nada y esguinces de tercer grado que duelen muchísimo. Entonces no nos permite clasificar el dolor para eso. Por eso lo llamamos signos y síntomas comunes. La tumefacción articular, que es el famoso color allá como entre violeta, azul, negruzco, que produce por ruptura de los vasos y por inflamación. Esta tumefacción también sale en los tres, en el esguince de primer grado, segundo grado y tercer grado. Y el edema también sale en los tres. Es decir, el dolor, la tumefacción y el edema son comunes en los tres y no nos permiten diferenciar. Entonces, ¿cómo lo puedo yo diferenciar? Con la estabilidad en el esguince de primer grado, como hay no hay ruptura del ligamento, solamente hay una distensión del ligamento, entonces la estabilidad va a estar estable, por así decirlo. En la de segundo grado va a haber una moderada o marcada inestabilidad y en el del tercer grado, como hay una ruptura total, entonces va a haber una inestabilidad articular con las maniobras que les acabo de mostrar. Es decir, nosotros podemos diagnosticar un esguince solo con la ruptura del ligamento y con la estabilidad. Y como la estabilidad la podemos hacer en maniobras, pero la ruptura del ligamento solo podemos valorarlo o mirarlo con una tomografía. Entonces esa es la invitación que se le hace. Y eso nos lo clasifica exactamente como esguince de primer grado, en el esguince de segundo grado, donde en el primer grado hay una ruptura o un estiramiento, una distensión de los ligamentos, dependiendo del ligamento que se hable, si es de eversión o en inversión, si es el peroneo astragalino o el tibio astragalino, dependiendo de. El de segundo grado, una ruptura del 50% aproximadamente y da un reposo de 3 a 6 semanas. Y el de tercer grado, la mayoría de veces es un tratamiento quirúrgico porque hay que recuperar ese ligamento. Como tratamiento en los esguinces, importante, esta triada que yo siempre les menciono. El primero se llama el método Price, muy conocido por ustedes. Yo lo prefiero llamar Price con la P. En otras partes se llama Rice. La P es de presión, la R es de descanso, de reposo, la I de ice, de hielo, la C de compresión y la E de elevación. Normalmente tenemos que tener esa parte en el esguince siempre y tratemos de hacerlo frecuentemente en las actividades. Hay que reposar. El deportista que se hace un esguince inmediatamente debe ser retirado de la actividad. No es que él puede seguir, asiente el pie, le dan hasta golpes, golpea duro contra el pavimento, contra el suelo y golpea duro y si puede hacer, siga. Pues claro, la persona está caliente, puede seguir la actividad, pero a los 5 minutos se puede empeorar y puede pasar de un esguince grado 1 a un esguince grado 2 o un esguince grado 2 a un esguince grado 3. Entonces la idea siempre es retirarlo de la actividad deportiva. Posterior a esa recuperación, entonces viene la segunda parte que se llama la fisioterapia, y dentro de la fisioterapia tenemos fisioterapia activa, los defensores del kinesiotaping. Yo les tengo que confesar que no soy defensor pues del kinesiotaping, pero lo traigo aquí porque hay personas y hay estudios muy avanzados sobre eso, y la famosa hidroterapia que sí ayuda muchísimo. La fisioterapia se divide en fases y eso se lo dejamos pues a los especialistas. En la primera fase, donde hay ejercicios de movilidad pasiva, casi que siempre son ejercicios isométricos. En la segunda fase, ejercicios de movilidad activa con isotónicos principalmente. Y en la tercera fase, con ejercicios de propiocepción, que aquí ya los vamos a mirar. Entonces, siempre la inmovilización. Esta es una bota de yeso y de férula, perdón, de vendas que les sirve mucho. Lo podemos hacer con esparadrapo y después un vendaje. Después se le pone un fijador y después se le pone el brace y queda la persona supremamente inmovilizada para evitar un daño posterior. El hielo, como les decía, y los mismos brace, que existen brace articulados, existen brace que se pueden fijar o brace fijos con correas. Kinesiotaping, como les decía, pues yo no voy a hablar mucho de esto, pero se los traigo acá porque hay muchas personas que les gusta, les parece bien. Yo con todo respeto siempre digo, pues que claro, usted con esto así, usted se cree súper bien y entonces a usted no le duele nada. Entonces yo lo veo más como psicológico, pero existen personas que defienden y es muy respetable pues como eso.
Estas son las diferentes formas. Y los ejercicios de rehabilitación, que son súper importantes en ejercicios de propiocepción, ejercicios con superficies inestables y caminar. Es que yo no tengo acceso a un gimnasio, lo puedo hacer con superficies irregulares, en caminar en piedras, sobre arena, en diversos terrenos, para que empecemos a recordar que la propiocepción es la pérdida que se tiene temporal mentalmente, la conexión con el músculo y el ligamento y la articulación que se tiene acá. Entonces, mentalmente usted empieza a desarrollar la actividad si esté recuperado y va a tener la misma sensación y la misma vivencia de volver a presentar la misma lesión. Entonces, normalmente hay que acostumbrar a que la mente sepa que el organismo ya está totalmente equilibrado y eso puede demorar entre 4 y 6 semanas aproximadamente. Entonces, por eso en deportistas de alto rendimiento hay que empezar rápidamente con estos ejercicios. ¿Listo? Y lo que sí me gusta muchísimo, muchísimo que organicemos es todo el tema de Theraban, pero recordar que los Theraban tienen específicamente, y los TRX también los pueden organizar, estos dos tienen un grado de color dependiendo de la tensión y podemos hacer ejercicios en fortalecimiento en la parte externa, teniendo el Theraban en la parte interna, y poder en la parte externa, teniendo el Theraban, hacer fortalecimiento de la parte interna. ¿Listo? Entonces eso es básicamente lo que teníamos de los esguinces. Importante para terminar, que los esguinces solo requieren manejo quirúrgico en las lesiones recidivantes, en las inestabilidades crónicas, en las lesiones asociadas como fracturas que tengan indicación quirúrgica y en una inestabilidad aguda severa, ¿cierto? Solamente ahí se necesita manejo quirúrgico. Y recordar que no siempre en las radiografías se realizan los diagnósticos de esguince, porque la radiografía se utiliza también para descartar lesiones asociadas como estas, que no es solo un esguince de tobillo, sino que existen fracturas en estos fragmentos de aquí, que en esa radiografía anterior no se alcanza a percibir tanto, se ve la sospecha, pero en esta tomografía se alcanza a percibir la lesión del maléolo, en este momento maléolo tibial. ¿Listo? Y también las lesiones que también dice uno que son solamente un esguince de tobillo, pero no es un esguince de tobillo, sino una ruptura del tendón aquiliano, que también con esta simple maniobra alcanzan a percibir la asimetría del elevamiento pues, del pie. Aquí tenemos asociados algunos de los rupturas de los digámoslo así, ligamentos y fracturas adicionales. Recuerde que hay ligamentos muy fuertes con bastante colágeno que son capaces de romper la parte final de la tibia o del peroné. ¿Listo? Y finalizo con, para todas las personas docentes, profesionales, licenciados en educación física que tienen personal a su cargo, recordar siempre la bóveda plantar, y en la bóveda plantar tenemos este triángulo que está formado entre las puntas A, B y C y que me formó una línea, la línea AB, la línea AC y la línea BC. La línea AB por lo general es la línea que me forma el arco anterior y hay personas que apoyan solamente en este arco anterior. En la línea AC, que es el arco interno, y las personas que me apoyan solamente en este arco interno y los llaman pronadores. Y la línea BC, que son personas que apoyan en este arco y los llaman supinadores, ¿cierto? Que son los que desgastan el zapato en este lado de acá, desgastan el zapato en este lado de acá y desgastan el zapato en este lado de acá. ¿Y esto para qué es importante? Uno, porque hay que mirarle a los deportistas los guayos, los zapatos, los tenis, para ver por dónde lo están desgastando. Quien apoya la línea AC y desgasta el zapato más al lado de acá tiene mayor facilidad para presentar un esguince en eversión. Quienes desgastan los zapatos en la línea BC y apoyan esta línea tienen mayor predisposición a sufrir un esguince en inversión. Y quienes desgastan esta parte de aquí hacen un esguince, cualquiera de estos dos, o un esguince anterior. Y esto es también importante porque nosotros le decimos, voy a seguir con el fútbol, le decimos a muchos deportistas, no les revisamos esta parte de aquí, no sabemos dónde apoyan, y si es una persona que apoya en este de acá y alguien le regaló unos guayos, y los guayos, el anterior apoyaba en la línea del lado de acá, él va a quedar apoyando acá, pero con un guayo que está deforme al lado de acá.
y es delantero, entonces, claro, cuando le va a pegar al balón para un lado, le pegas para el otro lado, pero por la inestabilidad que tiene. Entonces, ¿cuántas veces, digamos, regañamos a estas personas que porque son malos definidores y no le estamos viendo realmente el apoyo en la planta del pie y el apoyo en los guayos? Realmente hay que revisar los pies de los deportistas, hay que revisar los guayos de los deportistas, y esto lo hacen los fisiatras. Los fisiatras tienen podómetros que realmente pueden evaluar las superficies de apoyo y tomar algunas decisiones puntuales y específicas. Listo, jóvenes, eso era lo que básicamente queríamos traerle hacia el lado de acá. Muchas gracias, espero que haya quedado claro algunos conceptos. Lo que pasa es que abordar todo este tema en este tiempo es bastante complejo, pero quedo pendiente de algunas de las dudas que se puedan presentar y tener. Bueno, agradecemos al doctor Cristian por la ponencia. Vamos